España tiene mucho parecido con Rusia. ¿Por qué Rusia tiene el Quijote más ediciones por habitante que ningún país del mundo? ¿Por qué gusta tantísimo la literatura rusa en España? Porque tiene muchos orígenes que la hacen parecerse en su historia. España pudo no haber sido nunca europea, haber sido africana. Era en el límite de Europa, un cabo de suelto ahí, más cerca de África que de los Pirineos. Era más difícil pasar los Pirineos que pasar a África. Y decidió España ser europea, echando de la península, arrojando una guerra larga de siglos, llamada Reconquista, a los árabes, a los musulmanes, porque ello fue una guerra de religión, fue la cristiandad contra los musulmanes. ¿Y qué le pasó a Rusia? Decirme, exactamente lo mismo. ¿Pero quiénes son los duques de Moscú? Pero antes era Kiev, la capital, la tercera Roma. ¿Pero qué pasa con los duques de Moscú? Pues que pudiendo haber sido Rusia, Mongolia, asiática, decidió ser europea. Y por eso es esa atracción tan grande que existe en la literatura rusa y en la historia rusa, entre la atracción por Europa, que el sumum es la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena, con el zar Alejandro, ese es el sumum, y la separación de Europa, que es la que ha querido luego los regímenes moscovitas. Pero, del mismo modo que España no se identificó totalmente con Europa y retrasó su cultura mucho con relación a la europea, igual le pasó a los rusos. Lo mismo, que era más atrasado que el resto de Europa cuando llegó la Revolución Soviética. Y como España parecía que era otra cosa, que ello era diferente. No, era lo mismo. Y cuando cae el muro de Berlín, muchos 10 años antes ha caído ya el régimen soviético, porque Europa Rusia no era Asia, era Europa. Y el parecido con España es extraordinario en la historia, el temperamento, el carácter y todo. Es muy atractivo para un español la amistad con Rusia, muchísimo. Y si Rusia supiera la atracción que siente el español medio, el corriente, hacia Rusia, se quedarían estupefactos. Es más querida Rusia en España que en ningún país limítrofe. Claro, Polonia como y Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia tienen una tradición de miedo a Rusia. España eso no sabe lo que es, al contrario. Y tiene una afinidad, una cantidad de rasgos culturales que son como los rusos. Yo disfruto con la literatura rusa, porque como español la entiendo como si fuera un ruso. Yo la entiendo de verdad.